Hola, hola, soy Doctor Pan. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que es diabetes 2, ¿no? Diabetes 2 generalmente también se conoce como diabetes no insulina dependencia. Entonces, bueno, o sea, si es uno, entonces que ya lógicamente la páncreas ya no secrega insulina y lo cual es, tiene que inyectar insulina para que siga trabajando, para convierte glucógeno a energía. Pero tipo 2 bueno, todavía en cierto punto está funcionando en la páncreas, sino que hay cierto motivo, por ejemplo, en resistencia de insulina y causa que la glucosa no puede convertir en energía para que puede eliminar, ¿no? Que hemos en muchas oportunidades se ha hablado de ese tema de la diabetes. No es algo que tu cuerpo produce demasiado azúcar, sino que la glucosa no puede utilizar para generar energía, y lo cual es muy importante hacer ejercicio, dormir bien, mantenga eh, este, una vida que no se, bueno, modifica mucho por estrés. Entonces en esta manera pues que el cuerpo se puede utilizar de cierta manera, puede ser mejor. Y hay cierta persona recién está con un poco de glucosa fuera de nivel en algunos diagnósticos que se considera como prediabetes, ¿no? Entonces ese tipo de personas pues hay mucha oportunidad de corregir y lograr de normalizar la glucosa, o bueno, que no convierte en la enfermedad, puede diagnosticarse que como diabetes. La diabetes tiene muchos causas que podemos decir, porque no es una sola causa, pero hay muchas causas. Por ejemplo, que la persona constantemente consume demasiado dulce y por un carrato, entonces que él es, bueno, eh, en cierto punto tiene sobrepeso o ya considera como obesidad. Entonces la grasa es uno de los motivos principales que causa resistencia a insulina, y lo cual es que la insulina no está trabajando y por lo tanto pues la glucosa o el azúcar en la sangre se dispara. Entonces cuando no controla bien, y lógicamente, o sea, se puede dañar hasta los riñones, y los cuales puede encontrar este, la orina también contiene azúcar. Entonces muchas veces que en antigua China la gente encuentra diabetes porque cuando orina en un lugar y ahí pues está llena de hormigas, entonces que ya significa, uy, tiene que azúcar en la orina. Por eso eh, la diabetes, ¿no? O sea, en China también se conoce como orina dulce, ¿no? Es una enfermedad muy antigua, ¿no? Y bueno, cada vez hay más en China porque ya cambiar el régimen de la vida o la calidad de vida está mucho mejor, y la gente pues tiene exceso de calorías, o antes, bueno, cuando China está pobre, hay poco porcentaje de diabéticos porque no, ni siquiera tiene suficiente comida, carbohidratos, que es, en ese caso es arroz en China, porque come arroz como chino. Entonces, pero la vida ha cambiado. En China ahora rara vez hay lugares que la gente, o sea, tiene una pobreza extrema y no tiene suficiente alimentación, ¿no? Pero eso también genera otro problema, porque cuando una vez que la vida, condición está mejor, la gente come demasiado. Entonces ahí pues que también es una de las causas
diabetes. Y además, o sea, cada vez hay más comidas chatarras, hay comida elaborado con exceso de azúcar, eh, ¿cómo se llama? Sodio, entonces eso también hace daño y lo cual es que puede ser una de la causa de diabetes también. Entonces, que como sabemos, o sea, diabetes no es una solo origen, sí puede ser muchas causas, por eso se llama enfermedades metabólicos, porque es una enfermedad que tiene problemas con, con metabolismo, entonces que no metaboliza la glucosa en la sangre y entonces se causa problemas. Bueno, acupuntura que no puede reemplazar, o sea, medicamentos, porque si usted, o sea, una vez se encuentra el problema de glucosa ya dice, ya, no vamos a hacer un tratamiento con acupuntura y bajar azúcar, y lo cual es, o sea, que, bueno, ya no necesitan medicamento. En realidad no es tan simple, o sea, tiene un proceso de control de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos un tratamiento de 3 meses y vamos a observar si puede dejar o gradualmente dejar la medicina si la glucosa está estable, porque al contrario tiene que seguir tomando medicamentos. Muy bien, es una explicación de la enfermedad así simple, pero vamos a recibir algunas preguntas. Buenas tardes, doctor, y buenas tardes a todo nuestro público que está en vivo y en directo a través de nuestras redes sociales. Recordarles que el tema del día de hoy es la diabetes. Pueden hacer sus preguntas en vivo y en directo al doctor Chen Sun Pham. Nuestra primera pregunta llega gracias a María Fernanda Salinas, quien dice: doctor, me diagnosticaron prediabetes durante un chequeo y no tenía ningún síntoma. ¿Qué tan importante es actuar desde esa etapa para evitar desarrollar la diabetes? Es muy importante porque, bueno, o sea, en mayoría de casos las personas no tienen ningún síntoma o siente cansancio pero no sabe cuál es el motivo, y simplemente dice, bueno, últimamente estoy muy estresado, o que de repente no está durmiendo bien, entonces que hasta que hace un chequeo anual o en general, y ahí encuentro, uy, el azúcar o de ayunas que estamos muy elevado, o también hace una segundo examen, se llama tolerancia de glucosa, y también encuentra elevado. Entonces ahí dice, oye, estoy con azúcar. Entonces el médico le va, primera etapa, indicarse que es cuidar su alimentación, descansa bien, que no enfrenta demasiado estrés, entonces te puedes observar unos meses y volver a ese examen, y cuando sigue con la azúcar alta recién se considera como una enfermedad de diabetes, y los cuales tiene que utilizar medicamentos, ¿no? Generalmente la mayoría de casos que utiliza es metformina, entonces en esta manera pues se cuida, ¿no? Entonces que no porque no tiene síntomas, entonces deja de hacer chequeo, porque es muy importante cuando tiene una duda de diabetes y tiene que tomar medicamentos y tiene que hacer controlar. Gracias, doctor, por su respuesta. Javier Córdoba pregunta: doctor, mi padre tiene diabetes desde hace muchos años y últimamente ha perdido la sensibilidad en los pies. ¿Por qué esta enfermedad puede afectar los nervios? Es una pregunta muy importante y buena pregunta, porque es algo común en la persona que tiene diabetes. Generalmente, bueno, si nosotros imaginamos el parte del labio como un cable, entonces adentro tiene este cable de cobre, y afuera hay un aislamiento, viene plástico. Entonces, que este envolvimiento membrana del labio, o sea, se considera como un aislamiento del cable.
Con el tiempo, porque contiene, o sea, el glucosa alta, entonces se puede malograr los tejidos del helio y causa sensaciones extrañas, generalmente en el parte los pies, porque es el más distante del corazón, entonces generalmente puede causar problemas de circulación sanguínea. Entonces, en este caso, que, bueno, o sea, generalmente si recién empieza, entonces puede hacer un tratamiento. En ese caso, la acupuntura funciona muy bien para que puedan recuperar, o sea, las sensaciones o quitar el dolor, ¿no? Porque hay diferentes etapas. La primera etapa solamente aparece dolor, ardor por una neuropatía, que está iniciativo y ya se siente el dolor, pero después, o sea, si no trata avance, se puede sentir adormecimiento, pero la tercera etapa, bueno, que pierde sensibilidad, a pesar que usted puede picar con una aguja o un clavo en el camino, pero no siente nada, ¿no? Entonces ahí sí es peligroso. Por eso, o sea, siempre toda la etapa de neuropatía tiene que tratar antes posible. Gracias, doctor. Rocío Villalobos pregunta, doctor, pensé que la diabetes solo aparecía en personas con sobrepeso, pero mi hermana es delgada y también fue diagnosticada con diabetes. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Es una gran malentendido o equivocación de muchas personas porque considera que la grasa es el principal causa de insulina resistencia. Pero el problema no es el único causa, o sea, puede ser, por ejemplo, hereditario, o sea, los padres o los abuelos tienen diabetes, entonces, que no significa que 100% usted va a tener diabetes, sino tiene una predisposición más que otra persona que se puede sufrir diabetes. Y otro es constante estrés, porque nosotros sabemos que la parte que cuando usted tiene una amenaza se siente tensionado, entonces prepara para acción, entonces en este momento el hígado se libera mayor cantidad de glucosa entre la sangre y sube el nivel de glucosa. A pesar de esa amenaza, a veces no son reales, pero se repite con frecuencia porque la persona está en un estado de ansiedad o depresión. Entonces, en esa manera también es una causa de diabetes, ¿no? Y otra cosa es que no dormir bien, es un estado que se puede causar trastorno del funcionamiento del cuerpo y lo cual afecta al metabolismo y también puede causar diabetes, ¿no? Y otro, pues, bueno, alimentación, que es algo que debería cuidar, especialmente si usted es una persona que sus papás o abuelos tienen diabetes, entonces con mayor predisposición, ¿no? Todo eso tiene que cuidarse y no necesariamente tiene que ser una persona sobrepeso. Gracias, doctor, por su respuesta. Mauricio Benítez pregunta, doctor, antes de descubrir que tenía diabetes, sentía mucha sed, iba mucho al baño y bajé de peso sin proponérmelo. ¿Por qué aparecen estos síntomas, doctor? Bueno, sabemos, o sea, la glucosa que es elevado, porque el cuerpo no hay manera de utilizar como energía. En esta manera consume mucha energía y lo cual puede sentir sensación de sed, hambre y eso es una reacción normal. Con el tiempo hasta puede sentir pérdida de peso porque cuando el cuerpo no se puede utilizar glucosa, entonces se puede consumir la grasa que tiene en el cuerpo hasta que consumir los músculos o masas musculares en el cuerpo. Entonces es la causa de perder peso. Gracias, doctor, por su respuesta. Patricia Arce pregunta, doctor, ¿es cierto que una herida que tarda mucho en cicatrizar puede ser una señal o alarma de diabetes? Así es. Bueno, en primer lugar, el diabetes se puede afectar mucho
la transporte de material de reparación para repara esa herida, ¿no? Por ejemplo, proteína, colágeno, etcétera. Y otra cosa, pues cuando la sangre tiene mayor cantidad de glucosa, se facilita infectarse, ¿no? Entonces, las bacterias que se puede juntarse en esa zona afectada y causa infección y lógicamente se tarda la recuperación. Gracias, doctor. Oscar Paredes dice, doctor, ¿el consumo de dulces puede generar diabetes o es solo un mito? Bueno, como repito, sí y no, ¿no? Porque si usted solamente tiene unas oportunidades que consume demasiado dulce, eso no va a generar diabetes. Pero si su alimentación tiene alto contenido de azúcar y al mismo tiempo usted tiene predisposición por la herencia, por ejemplo, papás o los abuelos tienen diabéticos, entonces es una precandidato más fácil de tener el diabetes, ¿no? Pero no es solamente pocas veces y consume mayor cantidad de glucosa o dulce, se puede convertir en diabético. Gracias, doctor. Verónica Salcedo nos dice, doctor, desde la medicina tradicional china, ¿la acupuntura puede complementar el tratamiento de un paciente con diabetes? Sí, que principalmente, o sea, como repito, acupuntura, bueno, tal vez una visión de la ciencia médica moderna o por problemas legales, o sea, nosotros no podemos hacer propaganda, dice, yo cura diabetes, porque teóricamente hasta ahora en la ciencia moderna o en medicina moderna, la diabetes no es una enfermedad que se puede curar totalmente. Pero la medicina china tiene una visión totalmente diferente, la visión que no enfoca solamente en función de páncreas, sino se considera que diabetes es una afección de conjunto de muchos órganos. Por ejemplo, en la medicina antigua lo llamamos diabetes como Xiaoke, que está relacionado tanto con el pulmón, estómago y el riñón, ¿no? Entonces, dependiendo de diferentes síndromes o grupos de síntomas, entonces se considera que esta afección que está en el estómago o está en el pulmón o está en el riñón. Y además que la ciencia moderna también encuentra muchas relaciones hígado con el diabetes también. Entonces, el tratamiento de la medicina china no enfoca solamente, o sea, función de páncreas, sino busca en conjunto de trabajo para prevenir daño al riñón, para que no llegue a etapa de hemodiálisis, o al menos tardar el tiempo para llegar a ese extremo, ¿no? Y otra parte que le puede afectar el corazón, entonces acupuntura o medicina china activa la circulación sanguínea para que pueda mejorar la función del corazón. Todo esto es la ventaja de que hacemos tratamiento, porque no solamente enfoca únicamente a la páncreas. Gracias, doctor. Lucía Montoya nos pregunta, doctor, tengo antecedentes familiares de diabetes, mi padre es diabético, ¿hay posibilidad de que sea hereditario? Sí, bueno, como se dice sí y no, ¿no? Porque cuando una persona, su familia, tanto papá o mamá, a pesar de en la parte estadística encuentra, si mamá tiene diabetes, los hijos tienen mayor posibilidad, ¿no? Pero no hay un estudio científico que indicara, o sea, es más en los papás o es más en la mamá. Pero de todas maneras, los padres, uno de ellos o ambulado tiene diabetes y esa persona tiene una predisposición mayor que otra persona que la familia no tiene antecedente de diabetes. Entonces, hereditario sí, pero no significa
100% que la persona tiene papás diabéticos y esa persona va a ser sí o sí diabético. Gracias, doctor. Kevin Valera nos pregunta, doctor, mi mamá tiene diabetes y últimamente dice que ve borroso en algunos momentos del día. ¿Cómo puede afectar esta enfermedad a la visión? Bueno, es que la retina especialmente es como la par de la cámara, el lente de la cámara o hasta que el rollo de la cámara se revela, o sea, las imágenes. Entonces, cuando no hay buena circulación a los ojos, entonces la retina se raja y se malogra y se daña. Entonces, por tanto, pues la imagen que puede lograr ya no es ideal, ¿no? Por eso, muchas veces que cuando ve borroso, es inmediatamente puede ir a un médico oftalmólogo o conjuntamente trabaja con una persona especialista en la parte de diabetes, puede ser endocrinólogo o otro persona especializado. En ese caso, pues se tienen que trabajar tanto como oftalmólogo como con el médico especializado en diabetes, ¿no? Entonces, pero también es importante, o sea, yo a veces digo, los médicos como abogados, ¿no? O sea, cuando tú quieres a alguien que te protege o hace que representa como un problema legal, o sea, tú tienes que contar todo, ¿no? Entonces, cuando usted va a oftalmólogo y es necesario decir que usted está diabético, entonces los oftalmólogos ya tienen mayor enfoque, como debería curar, o sea, tus ojos, pero relacionado con el diabetes. Gracias, doctor. Carolina Villena pregunta, doctor, ¿el estrés constante puede dificultar el control de la diabetes o incluso favorecer su aparición? Claro que sí, o sea, como decía anteriormente, cuando tiene estrés, entonces lógicamente la secreción de cortisol o adrenalina es elevado y eso facilita la liberación de azúcar o glucosa hacia la sangre para que pueda preparar la acción, ¿no? O sea, lo que llamamos el sistema pelea o huir. Entonces la sangre se va al parte de la superficial, el cuerpo, el músculo, para preparar la acción. Pero el mismo acto, o sea, que eleva el nivel de glucosa para que usted tiene mayor reacción o concentración. Pero esto, si es constante o es el nivel muy severo, lógicamente, o sea, con el tiempo, que tu cuerpo ya no pueda asimilar el exceso de glucosa entre sangre y genera problemas. Gracias, doctor. Ricardo Céspedes pregunta, doctor, ¿por qué algunas personas con diabetes sienten hormigueo o ardor tanto en las manos como en los pies? Eso es lo que hemos hablado anteriormente, o sea, porque la glucosa con el tiempo o alto contenido o prolongado en la sangre, entonces malogra las membranas que es en protección afuera del nervio. Entonces, lógicamente, con el tiempo afecta mismo raíz nerviosa también. La primera etapa es dolor, la segunda etapa es adormecimiento, ¿no? La tercera etapa es perder sensación totalmente. Gracias, doctor. Sergio Villasís pregunta, doctor, ¿qué errores observa con mayor frecuencia en personas que recién han sido diagnosticadas con diabetes? Muchas veces es difícil de decir porque a pesar de en el antiguo escrito de medicina china, siempre dicen, bueno, tiene mucho sed, tiene mucho hambre, orina con frecuente y pierde de peso. Pero hay actualmente, o sociedad moderna, que hay gente que no tiene esos síntomas, pero sí, o sea, encuentra elevado el nivel de glucosa, ¿no? Y otra persona puede sentir cansancios
o cambio de emoción rápidamente, porque azúcar también maneja de parte de emoción, ¿no? Entonces es importante hacer tu chequeo cada año o cada cierto tiempo para que sabe todo tu nivel de funcionamiento y está bien. Gracias, doctor. Andrés Palacio nos pregunta, doctor, ¿qué significa tener el pie diabético? Bueno, el pie diabético muchas veces se refiere a dos partes. Una es que neuropatía, que siente sensaciones, ardores, dolores o pierde sensibilidad. Otro es que, como repito, como es tan extremo de los pies y cuando tiene una infección es difícil de curar, ¿no? Si la persona llega a esa etapa y no se cuida, y muchas veces puede perder el pie y hace una amputación. Por eso es muy importante, si usted está sufriendo eso, inmediatamente tiene que buscar su médico para evitar llegar a esa etapa. Gracias, doctor. Diana Coronado pregunta, doctor, si una persona tiene diabetes pero no tiene ningún síntoma, ¿cómo puede saber que tiene la enfermedad? Bueno, como repito, o sea, si siente cansancio, siente cambio de emociones, se siente, bueno, tiene heridas difíciles de curar, o se siente adormecimiento o dolores en los extremos, entonces tiene que inmediatamente hacer una prueba de glucosa para ver, o sea, si su nivel de glucosa está bien. Gracias, doctor. Sandra Guamán pregunta, doctor, un familiar mío fue diagnosticado con diabetes después de un examen de rutina, pero nunca presentó ningún tipo de molestia. ¿Cuál es la razón de esto, doctor? Porque, bueno, en las enfermedades, yo recuerdo mucho mi maestro, doctor Lin Yinchang, que es un muy famoso médico en China, hasta el ex premier de Singapur, o sea, cada vez que va a China, antes de visitar la autoridad, primero visita a mi maestro, ¿no? Él dice una cosa muy interesante, dice la enfermedad muchas veces es como tu camisa sucia, o sea, si camisa recién está manchado, entonces tú puedes fácilmente lavar, ¿no? O con un poco de detergente o con una sustancia especial. Pero si usted deja mancha por años y mancha a través de mancha, al final pues esa camisa ya no sirve porque no hay manera de lavar, entonces tiene que botar. Las enfermedades también, o sea, especialmente enfermedades crónicas como diabetes, en su etapa de inicio generalmente no tienen ningún síntoma, hasta la persona siente muy sano hasta encuentra, o sea, su glucosa elevado cuando hay un examen rutina. Entonces, que muchas veces tenga mucho cuidado con los asesinos silenciosos, por ejemplo, diabetes o hipertensiones, porque en muchos casos que no tienen ningún síntoma. Muchas gracias, doctor. Nuestro amigo Alberto Neira pregunta, doctor, ¿hay posibilidad de prevenir la diabetes? Por supuesto, como repito, o sea, tanto alimentación, tanto a nivel de estrés, tanto ejercicio que hace, tanto control del peso, todo esto es una buena prevención de diabetes. Muy bien, entonces de eso sería todo por parte del tema diabetes. Entonces me gustaría que usted deje comentario, incluso a unas enfermedades se quiere saber, entonces nosotros vamos a explicar ese mecanismo de esta enfermedad y cómo se trata con acupuntura y cómo se puede mejorar con acupuntura, o en algunos casos esta enfermedad funciona o no funciona con acupuntura. Muy bien, soy Dr. Pan y te veo próximo lunes.